Bueno, el tema de hoy día va a ser sobre múltiplos y divisores y vamos a empezar a ver qué significan los múltiplos, ¿sí? Por ejemplo, múltiplo de 2, múltiplo de 3. Si yo digo todos los números que son múltiplos de 2, ¿qué es lo que voy a hacer o a qué voy a hacer referencia? Aquí tengo el 2 multiplicado por 1, sería el mismo número que es 2. El 2 multiplicado por 2 va a ser 4. El 2 multiplicado por 3 va a ser 6. El 2 multiplicado por 4 va a ser 8. El 2 multiplicado por 5 va a ser 10. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos estos números que escribí acá son múltiplos de 2. Y así puedo seguir infinitamente, ¿no? 2 por 6, 2 por 7. Entonces, los múltiplos de un número son infinitos. ¿Ya? Va a tener infinitos múltiplos. ¿Qué es lo único que debo hacer? Multiplicar al número que me piden por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y así yo voy a ir encontrando todos sus múltiplos. ¿Ya? De la misma manera con el número 3. Si se dan cuenta, 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12, 3 por 5 15 y así voy a ir multiplicando hasta, hasta el número que me puedan pedir, ¿no? Los 5 primeros múltiplos, los 6 primeros múltiplos. De igual manera con todos los números que conocemos nosotros. Por ejemplo, si nos piden los múltiplos de 4, también voy a hacer 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5 y así voy a ir multiplicando hasta llegar al número que me piden, ¿no? Los 7 primeros múltiplos, los 8 primeros múltiplos, depende del problema que yo tenga. O si quiero saber si el 16 es un múltiplo de 4, entonces voy multiplicando hasta llegar al 16, ¿no? Y si me paso, por ejemplo, a un número mayor, si me preguntan, el 17 es múltiplo de 4, entonces yo pongo todos los múltiplos hasta llegar a un número mayor y me fijo. Dentro de estos números que están acá, ¿está el número 17? No, ¿verdad? Entonces el 17 no es un múltiplo de 4. Entonces los problemas van a tener más o menos ese tipo. Ahora vamos a ver los múltiplos de 5 y también es de la misma manera, ¿no? 5 por 1 me da 5, 5 por 2 me da 10, 5 por 3 me da 15, 5 por 4 me da 20 y así puedo ir multiplicando, ¿no? Hasta el número que me pida. Puedo llegar al 100, al 200, al 300, ya va a depender del problema. Bien, entonces, este concepto es muy sencillo, solamente multiplicar el numerito que me piden por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Y recuerden que los números tienen infinitos múltiplos, ¿no? Cualquier número tiene infinitos múltiplos. Ahora vamos a ver a qué me refiero cuando yo digo divisores, pero para eso vamos a necesitar algunos conceptos, ¿ya? Cuando nosotros podemos dividir un número entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, ¿ya? Y así con los números básicos por lo menos. Bien, tenemos que un número se puede dividir entre 2 cuando el último número es un número par. Eso nos dice que no nos importa el resto de números, o sea, todo el número puede tener 100 cifras y no nos va a interesar, ¿sí?, saber cuáles son, simplemente nos va a interesar la última cifra. Si esa cifra es número par, y también digo, por número par me refiero al número 0, ya que el 0 es considerado par, ¿ya? Entonces, si ese número es un número par, yo sé que todo ese número lo voy a poder dividir entre 2, ¿ya? ¿Cuáles son los números pares? El 2, el 4, el 6, el 8 y acá también vamos a considerar el 0. ¿Por qué? Porque el 0 es un número par, ¿cierto?
Bien, entonces, por ejemplo, si me piden este número, todo este número grandote que ven acá, ¿se puede dividir entre 2? Ah, yo me fijo en la última cifra. El 8 es un número par, por lo tanto, sí se puede dividir entre 2. ¿Ya? Ya saben, para la división entre 2 solamente nos va a importar el último número. Ahora tenemos la división entre 3. ¿Cómo yo sé que un número se puede dividir entre 3? Vamos a sumar sus cifras y la suma de las cifras debe ser un múltiplo de 3. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo sumo el 1 más el 2 más el 4 más el 2, la suma de todos ellos va a ser igual a ¿cuánto? 1 más 2, 3, más 4, 7, más 2, 9. Entonces me pregunto, ¿el 9 es un múltiplo de 3? Como ya habíamos visto, el 9 sí es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque es 3 por 3. Bien, entonces me da que la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número sí se puede dividir entre 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo divido 1242 entre 3, la división va a ser una división exacta. ¿Ya? Ahora vamos a la división entre 4 y en este caso lo único que nos va a importar son las dos últimas cifras. ¿Ya? Las dos últimas cifras. En este caso, todo este número grandote no nos va a importar, solamente nos vamos a fijar en las dos últimas cifras, ¿ya? Si es que las dos últimas cifras se pueden dividir entre 4, entonces todo el número que aparece aquí se va a poder dividir entre 4. O también, si las dos últimas cifras son ceros, entonces también se va a dividir entre 4. Por ejemplo, 48, ¿se puede dividir entre 4? Sí, ¿verdad? 48 entre 4 me da 12, por lo tanto, todo este número gigante sí se puede dividir entre 4. El 12.600 termina en dos ceros, por lo tanto, también se puede dividir entre 4. Ahora vamos a ver cuándo un número se puede dividir entre 5. Acá nos vamos a fijar solamente en la última cifra. Si la última cifra es 0 o 5, ¿ya? Ese número sí se puede dividir entre 5, ¿ya? Si nosotros dividimos 1960 entre 5, la división va a ser una división exacta. Y si dividimos todo este número, que es 22.345, entre 5, la división también va a ser exacta. ¿Y por qué? Porque termina en 5, ¿ya? Ahora vamos a ver cuándo un número se puede dividir entre 9. Es parecido a la división entre 3, la única diferencia es que ahora la suma de cifras tienen que ser múltiplos de 9. Entonces, si nosotros sumamos todo este número que está acá, sumamos 1 más 2 más 4 más 2, el resultado, como ya habíamos visto, nos salía 9. Entonces nos preguntamos, ¿el 9 es múltiplo de 9? Sí, ¿verdad? Porque es 9 por 1. Por lo tanto, este número también se va a poder dividir entre 9. ¿Ya? Si nosotros dividimos 1242 entre 9, esa división nos va a dar una división exacta. Pasamos ahora a la división entre 10 y un número se puede dividir entre 10 cuando la última cifra es 0. ¿Ya? En este caso, como termina en 0, sí se puede dividir entre 10. No importa el resto de números, solamente nos vamos a fijar para la división entre 10
en la última cifra. Ahora vamos a ver cuándo un número se puede dividir entre 6. ¿Ya? Un número se puede dividir entre 6 cuando se puede dividir entre 2 y entre 3 a la vez. Por ejemplo, este número se puede dividir entre 2, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la última cifra es una cifra par. Ahora nos resta ver si se puede dividir entre 3. Entonces, vamos a sumar sus cifras. 1 más 9 más 6 más 2. ¿El resultado cuánto sería? El resultado sería 18, ¿verdad? Bien, entonces como el resultado sería 18 y 18 sí es un múltiplo de 3, ¿por qué? Porque es 6 por 3. Entonces, este número se puede dividir entre 2 y también se puede dividir entre 3. Por lo tanto, todo este número que está acá, que es el 1962, se puede dividir entre 6. ¿Ya? Ahora vamos a ver si el otro número también se puede dividir entre 6. Bien, vemos si termina en cifra par y el 4 es un número par, por lo tanto sí se puede dividir entre 2. Ahora nos resta ver si este número se puede dividir entre 3. Bien, veamos. 2 más 2 más 3 más 4 y más 4, ¿cuál sería el resultado de esta suma? 2 más 2, 4, más 3, 7, 7 más 3, 11, y 11 más 4, el resultado es 15. 15 es un múltiplo de 3, sí, ¿verdad? Porque es 3 por 5. Por lo tanto, este número que está acá también se puede dividir entre 3. Como el número que hemos encerrado en un circulito se puede dividir entre 2 y entre 3 a la vez, entonces ese número también se puede dividir entre 6. ¿Ya? Entonces con esto hemos terminado por lo menos las divisiones básicas que deben conocer. Y ahora vamos a entrar al concepto de divisores. No vayan a confundir divisores con múltiplos, ya que como sabemos los múltiplos son infinitos, pero los divisores sí tienen un fin. Es más, a veces solamente son 2 o son poquitos, son 3, ¿no? Como estamos viendo en estos ejemplos. Pueden haber números grandes que tienen bastantes divisores, pero en la mayoría no son muchos. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 9? Los divisores de 9 son el 1, el 3 y el mismo 9. Pero ¿por qué son estos números que están acá? Porque si nosotros dividimos entre el 1, me va a dar una división exacta. Si dividimos entre el 3, también me va a dar una división exacta. Y si divido entre el 9, también me va a dar una división exacta. Es más, 9 entre 1, 9. 9 entre 3 me da 3 y 9 entre 9 me da 1. ¿Sí? Igual con el resto de números. Por ejemplo, ¿qué números dividen al 16? Los números son el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si dividimos 16 entre 1 me da 16, 16 entre 2 me da 8, 16 entre 4 me da 4, 16 entre 8 me da 2 y 16 entre 16 me da 1. Entonces, como todos estos números pueden dividir al 16, entonces todos estos números son los divisores de 16. ¿Ya? De igual manera con el número que sigue, que es el número 21, ¿cuáles son todos sus divisores? Sus divisores son el 1, el 3, el 7 y el 21. ¿Por qué? Por la misma razón que los anteriores. Si dividimos a este número entre los números que aparecen acá,
nos va a dar una división exacta. Nos podemos preguntar, profe, ¿y el 8 es divisor de 21? No. ¿Por qué? Porque 21 entre 8 no me da una división exacta. Me sobraría un residuo. Entonces el 8 no es divisor de 21. Y acá tenemos a un número primo que solamente tiene dos divisores positivos, el 1 y el mismo número. ¿Ya? Esto lo voy a explicar más a fondo en otro video.